a Maggie Alejandre Curi, hermana de Armando Alejandre, una de las 4 víctimas. Yo creo que ustedes ya han oído varias cosas conocen un poquitico todos los que están aquí del derribo en sí. Armando vino aquí a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Era el único de nosotros, era el más pequeño que no hablaba inglés, así que pasó sus trabajos. Se empeñó desde bien joven en ir a la guerra y fue voluntario a la guerra de Vietnam cuando cumplió 18 años. Mis padres se desesperaron, le pidieron por favor que no hiciera algo tan peligroso. No hubo manera, fue a Vietnam. Estaba casado, tenía una hija que en el momento del derribo tenía 18 años, que no puede estar aquí hoy porque tiene 3 niñas pequeñas y muchas cosas que hacer. Sus actividades, las actividades patrióticas de Armando eran por él solo. Él no era miembro de ningún grupo, a él no le gustaban los grupos. En realidad, él no era ni miembro de Hermanos al Rescate. Era la segunda vez que volaba con Hermanos al Rescate y el vuelo de aquel día era para llevar provisiones a los balseros que estaban en las Bahamas. Como parte de la conspiración, como bien dijo Yanisset, ese día, a última hora, cambiaron el vuelo y en vez de ir a las Bahamas, entonces ya que estaban todos los aviones preparados, decidieron hacer una misión de búsqueda y rescate, pero Armando era muy grande, medía casi 6'8", y ni cabía en el avión, estaba en el asiento de atrás así todo jorobado. Yo generalmente no me gusta pensar en el derribo, pero el avión de él y de Mario Manuel fue el segundo avión, y ellos ya se dieron cuenta que los MiG le venían atrás y tienen que haber sido 7 minutos muy largos. Yo, bueno, nada, derecho al cielo todos ellos porque no hay otra explicación. Armando por su cuenta, no sé si se acuerdan del Club San Carlos, que cuando los ocuparon unos cubanos que apoyaban a Cuba, fue y rompió las puertas. Yo había sido el arquitecto del Club San Carlos y hasta me disgusté con él y digo, tú sabes lo que costaron esas puertas, estas malditas puertas que se encargaron en no sé dónde, pero nada, él estaba bien interesado que eso era parte de Cuba y que no quería que esa se ocupara por el gobierno cubano. En la sección de intereses en Washington, me imagino que también se acuerdan cuando brincó la cerca, se partió la pierna. En Panamá también él fue solo con su bandera a protestar, pero Concilio Cubano fue la primera organización que de verdad a él le llamó la atención. Él dijo, esta organización, que es de cubanos que están en la isla, son los que tienen que hacer el cambio y son los que tenemos que apoyar. Concilio Cubano eran los que nosotros hoy llamamos disidentes y ese fue el grupo que él quiso ayudar. Nosotros, yo quería hablarles un poquitico de las familias y de lo que hemos hecho las familias. Hemos estado buscando justicia para este crimen por estos últimos 20 años, en el contexto de los derechos humanos, más bien no políticos, sino de los derechos humanos y de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, que como han dicho aquí varias veces, el crimen ha quedado impune y no ha habido el menor interés en ninguna administración por verdaderamente castigarlo. En la época de Clinton, como ustedes recuerdan, era año de elecciones, la respuesta fue muy débil, se pasó el Helms-Burton, que era algo que en realidad la familia ni siquiera habían iniciado. Y si recuerdan también, la consejera que tenía Clinton en esa época era Ana Belén Montes, que está ahora en la cárcel por espía de Cuba en los Estados Unidos. Y entonces algo de justicia se logró con mucho trabajo de parte de muchas personas, no solo de las familias, nosotros trabajamos bien duro, pero muchas organizaciones y muchos miembros de diferentes administraciones. Por ejemplo, se obtuvo la condena del derribo de las avionetas por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Julio mencionó a Maripaz Martínez Nieto, ella y el señor Mandier nos dieron la oportunidad de hacer la presentación en la ONU sobre el derribo y nos presentaron a las personas que nos pudieron ayudar para lograr esa condena. También se logró una condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que hay un informe muy bueno de 1999
se presentó la demanda civil contra el gobierno de Cuba y la Fuerza Aérea Cubana, que encontró culpable a ambas entidades del derribo de las avionetas y que a través de ella las familias obtuvieron una compensación que se logró de fondos congelados de Cuba en los Estados Unidos. Yo sé que muchas personas pensaron que este tipo de demanda no se debía hacer, pero yo les quiero decir que Cuba nunca se apareció en el juicio hasta el día que se dieron cuenta que venía la segunda mitad donde se les iba a cobrar el dinero. Y ahí desde el primer día se aparecieron, pelearon, no murieron, pero fue algo que de verdad fue un castigo contra el bolsillo, pero un buen castigo. También fue una demanda pionera, porque después de ello muchas otras personas que no solo de Cuba, sino de otros países han podido presentar querellas por violaciones de derechos humanos gracias a esta demanda primera. Se pasó también la ley de lo que le llaman el Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, que era una ley que las familias de Lockerbie, del avión, si ustedes se acuerdan, que explotó arriba en Escocia, querían haber pasado hacía muchos años, no hubo manera, pero como parte de la idea de la administración de Clinton para calmar un poco las aguas, se pasó esta ley existe, que puede utilizarla cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Estuvo el juicio de los espías con Gerardo Hernández. Nosotros participamos en muchas discusiones antes de este juicio con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos por el asunto de que si había o no había, a ver, ¿cómo es que es la palabra? Que como no eran aguas territoriales y era un problema de derecho internacional, era un poco complicado. Pero por fin se logró que a Gerardo Hernández en particular se le pudiera encausar como conspirador en el derribo de las avionetas. Nosotros nos sentamos, yo particularmente, la mamá de Mirta, nos sentamos, Miriam, casi todos los días, 6 meses y medio, todos los días en la corte, con una orden de mordaza, no podíamos hablar, no podíamos decir nada, y sufrimos esos 6, 7 meses para verlos condenados. Bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado con la condena de Gerardo Hernández. No quiero ni comentar en este momento de eso. También fuimos partícipes del encauzamiento de los responsables directos al derribo de las avionetas. O sea, el general Rubén Martínez Fuentes, que dio la orden del derribo, y los pilotos Lorenzo Alberto Pérez y Pérez y Francisco Pérez y Pérez. Los Estados Unidos nunca ha querido encauzar a las otras personas. Nosotros muchísimas veces llevamos a listas y listas de personas que son responsables directas del derribo, pero nunca hubo manera, empezando por Fidel Castro, Raúl Castro, Eduardo Delgado Rodríguez, que era el jefe de inteligencia, Emilio Palacios, que iba en el MiG-23 de al lado, que iba apoyando al MiG-29, que fue el que disparó, Ulises Rosales del Toro Valle. La lista es increíble y nosotros le proveemos, le dimos al gobierno de los Estados Unidos muchísimas veces todas las pruebas que nosotras teníamos. No hubo voluntad política, ni con la administración de Clinton, ni con la administración de Nixon, de Bush, y menos con la administración de Obama. Nunca hemos parado de luchar, pero no ha habido manera. Por ejemplo, cuando hubo la condena, a mí me vinieron, el FBI me vino a pedir fotos de los pilotos. Nos pasamos un par de días en la biblioteca de la universidad buscando las fotos de los pilotos, se las dimos porque era para la Interpol. Conclusión, nunca la Interpol ha tenido las fotos de los pilotos, nunca ha tenido las fotos del general Martínez Fuentes. Si algún día a lo mejor hasta vienen a Miami o van por Orlando o por Los Ángeles y ahí están, porque Interpol no los tiene en ningún lugar. Y sobre la otra cosa que siempre nos ha molestado, que si eran americanos o si no eran americanos. Carlos
y Mario Manuel nacieron en los Estados Unidos, pero yo en particular he perdido totalmente la confianza en los Estados Unidos en cuestión de derechos humanos. Son muchos. Por ejemplo, en junio del mismo año, de 1996, en el Howard Towers, que fue en Saudi Arabia, 19 militares americanos murieron. Ese crimen también sigue impune porque es un problema de que si era Saudi Arabia quien había participado en ese bombardeo. Son muchas las cosas. Aquí se habla mucho de derechos humanos, pero los derechos humanos en este país, si coinciden con el poder económico que necesita el país, funcionan. Si no, se olvidan por completo. Desde el 17 de diciembre del 14 hasta ahora, vaya, yo ni quiero decirles cómo fue ese 17 de diciembre. A mí me llamaron temprano por la mañana y yo lo único que decía, bueno, devolvió a los espías, pero no devolvió a Gerardo Hernández, porque nos han asegurado que nunca van a devolver a Gerardo Hernández. Me sigan llamando, sí es verdad, Gerardo Hernández. Era algo que no lo podíamos ni creer. Pero bueno, no ha habido apoyo para nosotros. La visita de Obama la semana que viene o la otra, el 21, es visible. Y desgraciadamente les agradezco que estén aquí, pero hemos perdido en gran parte el apoyo de la comunidad de Miami. Yo creo que hay una gran parte de personas que nada más que están interesadas en el lucro personal, no les interesa para nada la justicia. Nosotros por supuesto, lo seguiremos recordando. Ustedes han visto cómo habla una madre, cómo habla una hermana. Mi mamá tiene 94 años, no puede estar aquí, ella ya no está bien. Mi papá murió siempre buscando la justicia y de poder verla, no la vio. Tenemos muchos recuerdos buenos, muchos recuerdos tristes y tenemos muchas responsabilidades. Todas las familias tenemos fundaciones donde hemos tratado de conmemorarlos a ellos. O sea, si no podemos buscar la justicia desde el punto de vista criminal, entonces por lo menos vamos a acordarlos a ellos de otra manera. Todo el mundo tiene diferentes proyectos con los que trabaja. Aquí yo estoy trabajando en un proyecto con Maripaz Martínez Nieto, con mi sobrina, sobre derechos humanos para niños. Este es un libro de la Declaración Universal de Derechos Humanos que está hecho para niños, se va a implementar ahora en una segunda escuela en Miami. Ya se implementó en una y se va a implementar ahora en una segunda escuela. Se hizo una película con unas opiniones que no todo el mundo estuvo de acuerdo, pero del derribo de las avionetas es un documento muy bueno y constantemente la piden porque hay sobre todo mucho tape que no está editado que es referencia de primer grado. Se hace lo que se puede en ese sentido. Tenemos una beca, todas las familias tienen becas, tenemos beca en FIU, tenemos becas en la Universidad de Miami, en la Escuela de Derecho, tenemos una beca para la Clínica de Derecho del Niño en la Universidad de Miami, también en memoria de Henry Barbier, que fue el que nos dio el apoyo en Ginebra para poder llevar eso. Y hacemos lo que podemos, nosotros no podemos perder la esperanza. Ustedes nos han cogido en este momento un año que estamos de verdad un poco desesperados porque no vemos bien qué es lo que podemos hacer y cómo va a suceder eso. Pero nosotros los tenemos presentes a diario. Aparte de mi esposo, mi hermano era mi mejor amigo. Yo, igual que Mirta, y no quiero ni pensar como Miriam lo tiene que sentir, todos los días de mi vida me acuerdo de él. Y no puedo más que dejar de trabajar y tratar de hacer lo que sea posible. Yo tengo muchas personas, tenemos todos nosotros que nos dicen, déjenlo ya pasaron 20 años. Pero yo quería concluir con una cita de la semana pasada del arzobispo de San Salvador, que se refería a una nueva investigación que hay por el asesinato de los jesuitas en 1989, antes del 96, porque dice el arzobispo, lo que interesa es que opere la justicia y que se resuelva el caso apegado al derecho.
por el bien de la sociedad. No puede haber una sociedad justa si no hay justicia. Y agregó que se debe dar cumplimiento a los acuerdos internacionales. Eso es todo lo que nosotros pedimos. Ninguno de nosotros es vengativo, nosotros no queremos matar a nadie, nosotros lo que queremos es justicia. Y no sabemos bien cómo lo vamos a lograr, pero sí sabemos que nunca vamos a olvidar a Carlos Armando, a Mario y a Pablo. Muchas gracias. Maggie, por ese testimonio. Solo quiero añadir, yo voy a leer una misiva de Nancy Morales, la hermana de Pablo Morales, porque ella no pudo estar aquí. Pero antes de eso, mira, el concepto de los derechos humanos, la idea de la Declaración de los Derechos Humanos, empieza precisamente a tener los dientes cuando surgen los estatutos de Roma que produce la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un modelo que tiene como padre los tribunales militares de Nuremberg. En otras palabras, no puede desligarse la noción de derechos fundamentales sin el concepto de justicia. No se puede separar. Entonces, lo que pasa es que los apologistas del despotismo y el mal pues nos quieren hacer ver y vender la idea con nociones de lo que es venganza. Claro, porque ellos están en el poder, entonces pues, y están cometiendo los crímenes aún, entonces pues no quieren vender eso y tienen el respaldo de determinadas personas que, usando la religión, pues en realidad lo que están profesando es una ideología. La justicia tiene una base en el cristianismo. La justicia es necesaria y nuestra tarea como personas que vivimos libremente es reconciliar la justicia con el futuro de un país libre. Y no se trata solo por el hecho de que todos sentimos, la verdad, de ver familiares, de vidas que fueron innecesariamente eliminadas, sino si creemos en derechos humanos, tenemos que defender la justicia. Si no se defiende, no hay derechos humanos. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, voy a leer algo sobre Pablo Morales, que era el único que no era ciudadano norteamericano, como muchos recuerdan. Pablo Morales nació en La Habana el 16 de mayo de 1966. Estudió cartografía